Gracias a todos por venir. La charla del día de hoy va a estar enfocada sobre todo lo que tiene que ver en el landscape de los rollups. Vamos a tocar todos los tópicos que son populares hoy en día respecto a esta tecnología. Plantea hacer una introducción, quizás una serie una de próximas que se puedan dar desde donde trabajo, que es de Ledos en Español, la comunidad de investigación sobre soluciones de escalabilidad. Y bueno, vamos a ver qué onda con este campo de la tecnología. Bueno, primero empecemos por acá, que es el estado de CryptoTwitter, es decir, hay un montón de información sobre lo que se dice de los rollups, si son buenos o son malos, qué son específicamente. Por ejemplo, Vitalik dice que el Ethereum roadmap el roadmap de Ethereum está enfocado ahora en rollups desde hace un par de años atrás. Luego llega el cofundador de Nomad y te dice que los rollups no escalan Ethereum. Luego llega John y te dice que los rollups son L1s. Luego llega este core dev de Ethereum y te dice que son las únicas Layer 2. Y por supuesto siempre hay un Bitcoiner que te dice que es todo un scam, ¿no? Entonces hay mucha información dispersa sobre qué son exactamente. Así que vamos a ver qué onda. Pero primero, como siempre, está bueno recordar las ventajas de Ethereum, por qué existe y por qué nos gusta tanto. Y si no les gusta tanto, intentaré convencerlos ahora. Primero que nada, hablamos de seguridad económica, desde el pase de Proof of Work a Proof of Stake. Primero tenía el más alto hash rate comparado relativamente con Bitcoin, y ahora tiene alta seguridad económica respecto al capital bloqueado que asegura la red en cuanto a la validación del state de la red. Tiene una buena distribución peer-to-peer respecto a otras redes blockchain. Esto quiere decir que hay múltiples nodos distribuidos alrededor del mundo y probablemente de las que mejor uno pueda acceder dependiendo de donde esté localizado. Después, algo que no es tan bueno es que Ethereum es de bajo rendimiento, es decir, nos gustaría que procesara miles y miles de transacciones por segundo, pero al final del día esto no es así. Y por último, naturalmente es computacionalmente costosa, porque es una red muy demandada, tiene alta seguridad y por lo tanto se ha vuelto caro interactuar con ella, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ethereum tuvo intentos en el pasado para incrementar el rendimiento, ya que, como bien sabemos, deployar smart contracts es muy tentador para lo que es la nueva generación de aplicaciones dentro del Internet. Así que, obviamente, Ethereum ha estado en la investigación desde que se creó para precisamente escalar la red y que más usuarios puedan interactuar dentro de la misma. Y hubieron dos vertientes principales, que es Execution Sharding y Plasma. El primero es Execution Sharding, que tiene que ver con Ethereum intentando escalar su L1, es decir, maximizar el escalado on-chain, en el cual se trataba básicamente de cadenas paralelas en su capa base, es decir, hoy en día tenemos la L1, pero se pensaba que se podían hacer otras iguales en paralelo con esta. Tercero, iba a consistir con una especie de trabajo de Proof of Stake fragmentado. Esto quiere decir que, validadores están creando bloques para los distintos shards. Y por último, tenía pensado que, por supuesto, una comunicación entre cada cadena de forma nativa, ¿no? Y por el otro lado, se había pensado en Plasma, que es maximizar el escalado off-chain, es decir, que Ethereum no necesariamente está atento de todas las transacciones que pasan. Es probablemente el primer concepto de Layer 2 generalizado que vemos dentro de Ethereum. Es un poco sobre cadenas, o sea, en Plasma sería algo así como escalado vertical, ¿no? Tenés Ethereum una base, tenés una cadena de Plasma acá, tenés otra arriba y otra arriba y otra arriba. Da la bienvenida a nuevos operadores, es decir, con este modelo se planteaba que los validadores no procesaban las transacciones, sino que iban a haber operadores pues creando bloques encima en estas cadenas de Plasma, y vendría con un protocolo que forzaba la validación en este tipo de cadenas, ¿no? Desde la capa 1. Esta es una imagen de cómo se veía Execution Sharding antes. Como pueden ver, si Ethereum estaba compuesto por 1000 nodos, 1000 validadores, y habían entonces, como se pueden ver, 9 shards, si estoy mal, o 10 shards. Básicamente se iba a encontrar que cada validador se iba a hacer cargo de cada uno de estos shards de forma más o menos independiente, iban rotando y demás. Y acá está la imagen de Plasma. La root chain es como el contrato que está en Ethereum, que recibía los últimos state roots de estas cadenas, pero como pueden ver, cada cadena de Plasma se construía encima de otra y era como todo un árbol, ¿sí? de
de Merkle trees que se iban compartiendo desde arriba hasta abajo, y debería entonces haber un mecanismo en Ethereum, en un contrato, que permita que se valide todo lo que está pasando hacia arriba, ¿no? Sin embargo, estos dos modelos fueron problemáticos en su momento, por eso no prosperaron como tal. Primero en sharding, el gran problema es que corres un validador que está creando bloques para un shard, pero también tiene que correr clientes o like clients de los otros shards. Y realmente este es un problema porque la verificación sin confianza no se alcanzaba como tal, ¿no? Por ejemplo, era susceptible a ataques de falsificación, retención, reversión, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente un shard con unos específicos validadores podían confabular y atacar la red, mientras que los otros validadores tenían que confiar en el trabajo de estos, ¿no? Entonces, es como que en sharding era mucha confianza, poca escalabilidad, es la enseñanza que nos deja. Y por el otro lado, Plasma tenía este problema muy conocido por los developers, que es esto de las salidas en masa, la falta de disponibilidad de datos. Rompía cualquier posibilidad de que Plasma terminara siendo una Layer 2 que pudiese, digamos, ser a la práctica adoptado, ¿no? Entonces, aunque era una especie de hiperescalado, como lo menciona allí, la verdad es que era vulnerable a ataques de distinto tipo también, como los mencionados. Así que eso explica por qué al final del día se llegó a la conclusión que hay que pushear por rollups para escalar Ethereum. Bueno, ¿cuál sería la definición de los rollups? Puede ser bastante difícil, pero creo que la mejor manera de decirlo es que los rollups son la reconciliación del escalado on-chain y off-chain, ¿no? De lo que aprendimos de los problemas de sharding, de los problemas de Plasma. Es una solución mejoradora respecto a estas dos y está basado en 4 puntos básicos, ¿no? Primero, construyes una función de estado en L1. La función de estado es básicamente un contrato que va recibiendo los state roots en función del tiempo con el último cambio que ocurrió dentro del rollup. Las transacciones se procesan afuera, es decir, off-chain. Después, toda la data se publica dentro de L1, toda la data relevante, es decir, las transacciones de cada uno de nosotros dentro del rollup en algún punto se publica dentro de Ethereum. Y por último hay algún protocolo de validación, el cual se va a encargar de asegurar que toda esa data es válida y que los últimos cambios de estados también lo son, ¿no? Otros nombres conocidos a los rollups son los verdaderos Layer 2, que realmente Layer 2 es un concepto que viene desde Bitcoin. También se les conoce este tipo de soluciones como capas de ejecución, Execution Layer, muy conocido por Polinia. Y mi favorita es la de Seram Canaan de EigenLayer, que prefiere llamarlos permissionless sharding, es decir, sharding sin permiso. Ahora, entendamos cuál sería el funcionamiento ya un poquito más, el workflow de un rollup. Primero, no olvidemos que los rollups son blockchains al final del día, solamente que no trabajan independientemente, sino que trabajan utilizando Ethereum para lo tan conocido como pagar por seguridad, por consenso y demás. Entonces, veamos. Creo que la primera parte del workflow sería, pueden leer de izquierda a derecha, ¿no? Serie de contratos que guardan estado, es decir, el rollup al final del día son, qué sé yo, 5, 10, 15 contratos en Ethereum deployados que se mantienen en coordinación entre sí para guardar los estados del rollup. Estos contratos leen entradas recurrentemente de algún operador. Las entradas son interacciones de los usuarios. Y estas entradas obviamente primero han sido ejecutadas fuera de cadena, porque la gracia de todo del rollup es que la parte más pesada, que es la ejecución de las transacciones, ¿saben? La parte de la virtual machine, donde se gasta, ¿saben? El gas, se procesa cada transacción una a una o algún sistema de paralización, como sea, es el que es realmente costoso para los nodos de Ethereum, así que eso ahora se ejecutaría fuera por nuevos actores. Y una vez que se leen todas estas entradas, pues se publican en Ethereum y es por eso que se llega a la parte que se beneficia del uso de la L1. Porque Ethereum le va a proveer a los rollups dos propiedades importantes, que es consenso y disponibilidad de datos. Consenso es dónde están las transacciones, cuál es el orden, va a haber algún fork o no. La idea es justamente evitar este tipo de cosas. Entonces Ethereum te provee que el orden de las transacciones no cambie en el tiempo. Y segundo, la disponibilidad de datos es justamente dónde está toda la información de las transacciones para yo poder ver qué está pasando dentro del rollup y eventualmente, por ejemplo, correr yo mi propio nodo, ¿no?
Otro de los beneficios que te provee la L1, como mencionaba, es forzar la validación del estado. Es decir, hay un protocolo donde no solo vas a publicar las transacciones dentro de Ethereum, sino que también las vas a poder validar por ti mismo, ¿no? Y validar esto se hace con un sistema de pruebas y que por supuesto es lo que garantiza que tengamos ahora un nuevo tipo de puente que se le conoce como de mínima confianza, porque a través de estos mecanismos te permiten que los puentes de los rollups sean los más seguros del espacio, más allá de cualquier otro conocido al día de hoy. Por último, para que los rollups sean concebidos como Layer 2, deben saber que no están basados en mayorías honestas, sino que por el contrario utilizan a Ethereum para ello, mientras que el rollup específicamente como tal solamente tiene que garantizar que una parte o menos sea honesta para poder funcionar adecuadamente. Ahora, ¿cuál sería la reflexión de por qué es tan cool los rollups? Bueno, primero, recuperarse el estado con la data provista en el E1, es decir, si toda la actividad que está pasando en el rollup se publica en Ethereum, ¿qué va a pasar? Que cualquiera lo va a poder leer porque Ethereum es una red bastante accesible y por lo tanto poder levantar tu propio nodo de L2, tu propio rollup, etc. Algo que en Plasma no podías hacer. 2, puedes dividir el estado y conservas el mismo set de validadores. Recordemos, en sharding eran distintas cadenas, distintos validadores cada momento. En este caso, tenemos una set de smart contracts donde todos los validadores de Ethereum están continuamente manteniendo. Por lo tanto, dividís esto, pero no necesariamente los validadores. Tercero, debería estar preparado para proveer resistencia a censura. Te permite cosas interesantes como los escapes forzados, es decir, si el rollup se guarda en Ethereum, entonces podrías salir aunque el rollup se detenga. Y por último, lo que mencionábamos, ¿no? Que se apalanca las propiedades de seguridad de Ethereum y de todas maneras te permite una gran innovación. Entonces está buenísimo. Bueno, ¿qué viene ahora? Clasificación. Hay 3 clasificaciones básicas para los rollups, dependiendo del enfoque del scope. El primero es el tipo de sistema de pruebas que tenga, ya seas optimista o de pruebas de validez, ZK. Es la parte core del rollup que te permite decir que tiene esta manera de validar el estado. Y por segundo está el propósito, ya que como decía, Ethereum es una red de propósito general, pero los rollups pueden enfocarse en casos de uso específicos. Solo transferencias, puede ser un dApp, puede ser un DEX o puede ser universal como lo es Ethereum misma. Y por último, el grado de soberanía, que eso lo vamos a hablar al final, una migaja quizás, que tiene que ver sobre cómo el rollup al final se concibe a nivel de Ethereum. ¿Tiene contratos inteligentes? ¿O es estilo consagrado? ¿O incluso soberano? Bueno, estos son temas ya más complejos, pero está bueno que tengan esa clasificación de todas maneras. Bueno, a partir de ahora va a ser puras slides, explicación tal y como hasta ahora, pero recomiendo que vean los logos porque voy a estar dando referencias de las tecnologías que se están usando y quiénes, ¿no? Bueno, lo básico de los rollups, como mencionaba, es la función de transición de estado, ¿no? Es decir, hay un contrato, o pueden ser varios, que se encarga de poder actualizar el último estado del rollup, ¿no? Entonces, se basa simplemente, vos tenés un estado previo, lo que es un conjunto, de Merkle proof, hashes, de todo lo que pasó en el rollup minutos atrás. Luego recibes entradas, los inputs, que son esas transacciones que se publican dentro de un contrato, y luego de ahí computas una nueva estado y entonces se consigue esto de la función de transición, ¿no? Eso lo lee Ethereum y queda ahí historiado. Bueno, el primer sistema de pruebas, que son los Optimistic Rollups, es decir, el sistema de prueba optimista. Este gráfico es el mejor que puede conseguir, ya que te habla justamente de las 3 zonas principales del Optimistic Rollup. El primero que vemos es el naranja, el nodo secuenciador. El nodo secuenciador es el que está corriendo la blockchain, ¿sí? Está corriendo el rollup, está procesando bloques, está procesando transacciones y el usuario comúnmente interactúa desde ahí. Ahora, este secuenciador y otros operadores están encargados de publicar las transacciones del rollup y mandar los nuevos state roots a Ethereum. Entonces, como se dan cuenta, Ethereum también está andando y se va interactuando con los contratos específicos del Optimistic Rollup dentro. Entonces, publicas transacciones, cambias el estado del rollup y anda. Ahora,
para que tenga sentido esto de la validación, entonces tenemos que ver la tercera parte, que es la del nodo verificador. En el protocolo optimista, lo que se intenta demostrar es que mediante incentivos económicos es posible que el secuenciador pues siempre esté publicando transacciones y haciendo nuevos cambios del state root de forma honesta, es decir, no maliciosa, porque si no, el Optimistic Rollup viene con una serie de contratos que está preparado o debería estar equipado para poder challengear el último state root de algún validador deshonesto, ¿no? Entonces, el nodo verificador también está leyendo la actividad del Optimistic Rollup desde Ethereum, y si ve un cambio de estado que no concuerda con las transacciones publicadas, es decir, por ejemplo, imaginemos que en un contrato publiqué un contrato donde pongo unas entradas, donde digo 2 más 2, y obviamente el resultado debería ser 4, y el sequencer por alguna razón me publica que el resultado fue 5. El nodo verificador debería poder detectar esto, y si ve esto, quiere decir que el state root sería diferente al publicado por el sequencer, y tiene la oportunidad de, digamos, challengearlo, lo cual quiere decir que va a haber un protocolo donde esas transacciones se pueden reejecutar y a través de Ethereum ver quién tenía razón. Si, por ejemplo, se reejecuta la función de 2 más 2 y se ve si el secuenciador tenía razón o el verificador a través de usando Ethereum como la última fuente de confianza de ejecución de funciones, ¿no? Una vez hecho esto, simplemente lo que queda es el resto del protocolo, que es incentivos, castigos para unos y otros, recompensas, pero de esta manera se puede forzar a la validación del rollup en todo momento, ¿no? Ahora, pruebas de fraude 101. Creo que la gracia de todo esto es que siempre esté la oportunidad de corregir la raíz de estado en cualquier momento, mientras más pronto mejor. La finalidad es que sea un n contra todos. N contra todos quiere decir que si hay un ente malicioso, 2 o 3, creo que, o hasta 100, 1000, los que sea, con tan solo una parte honesta que pueda probar cuál es el state root correcto, debe ser suficiente para forzar el cambio de estado y evitar que sea drenado de fondos y otras interacciones y otras publicaciones o cambios maliciosos dentro del rollup, ¿no? Y para ello hay dos tipos de cómo pueden funcionar las pruebas de fraude. La primera es la de un paso, que es conocida por Fuel V1 y Arbitrum en parte. Esto se trata de probar todo en un solo paso, lo cual quiere decir que yo agarro el último state root que se publicó por el secuenciador y en función de las transacciones publicadas dentro del contrato, lo que hago es reejecutar todo el batch entero y puedo mandar el nuevo resultado de state root y entonces verificar si machea con el publicado o con el secuenciador, ¿no? El problema de esto es que imagínense que haya un cambio de estado que en ese cambio de estado lleve consigo, qué sé yo, un montón de transacciones que incluso no alcance a ser ejecutado por un bloque de Ethereum. Porque si los rollups están hechos para escalar, es normal pensar que va a haber mucho uso del gas, ¿no? Y ejecutar toda una función de estado puede ser bastante, digamos, grande y capaz ni entra en un solo bloque entero, ¿no? De 30 millones de gas. Luego está el sistema interactivo, que es la resolución al problema del pruebas de fraude de un solo paso, que simplemente es agarrar la función de transición de estado y decir, bueno, este es el resultado, pero podemos dividirlo. Hay un protocolo de, digamos, interactividad entre distintos actores, y lo que hace es como intentar llegar a la función específica que se quiere probar, ¿no? Imagínense, hay 4 bloques dentro de un rollup, y dentro de esos 4 bloques hay solo una función que fue la que es maliciosa, que se ejecutó incorrectamente. No es necesario ejecutar todos los bloques enteros, solamente la función específica. Así que el interactivo plantea llegar justamente a esa solución, a solo ejecutar lo mínimo necesario para probar si es correcto o no el último cambio del state root del Optimistic Rollup. Es bastante complejo, pero bueno, sobre ello hay mucho trabajo, como por ejemplo optimizing con MIPS. Arbitrum, bueno, tiene una implementación basada en Wasm, o la de Specular, que es basada en la Virtual Machine de Ethereum como tal, o por qué no ZK como Metis, que he estado trabajando en eso. Bueno, ¿cuáles son las lecciones de todo esto? Bueno, para resumir, primero, el secuenciador se encarga de ordenar y publicar las transacciones en L1.
Luego están los validadores que postean los nuevos state roots basado en estas transacciones publicadas. Y por último, los verificadores se encargan de disputar si hay algún state root incorrecto, ¿no? Obviamente en este sistema hay un tiempo de disputa que es el que se va a encargar de asegurar que haya tiempo suficiente para que llegue algún validador, algún verificador en forzar la transición de estado correcta. Va a trabajar bajo incentivos, aunque sea lo mínimo. Es muy popular que se diga que los Optimistic Rollups tienen un tiempo de disputa y por lo tanto el bridge tiene un delay de 7 días. Aunque esto es un meme, porque en realidad 7 días es como un número cómodo, pero perfectamente los Optimistic Rollups pudieran tener periodos de tiempo menores. Y por último, el sistema de pruebas de fraude debería poder ejecutado por cualquiera, ¿no? Para que cualquiera tenga la oportunidad de poder forzar, digamos, la honestidad del rollup. Después está el sistema de pruebas, que es el de pruebas de validez. A veces se llaman ZK, pero bueno, es una discusión que no viene ahora. En este caso, no tenemos ningún protocolo de disputas, no tenemos ningún juego de por medio. Simplemente se trata de poder validar las transacciones o cambios de estado a través de las tan famosas pruebas matemáticas ZK, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo esquema donde publicas transacciones u otro tipo de data dentro de Ethereum. Y luego hay un sistema de pruebas de Zero Knowledge o basado en esta, donde puedes garantizar que las transacciones o el cambio de estado fue correcto, ahorrando lo que sería a Ethereum poder ejecutar las transacciones cada una, ¿no? O sea, en vez de ejecutar 100 transacciones, ejecutas la prueba ZK y ya está, ¿no? Tan simple como eso. Se supone que hay toda una matemática detrás que es la que garantiza o te dice que el cambio de estado es correcto, ¿no? Pero la complejidad a veces se hace como difícil de entender cómo se llega a este punto, ¿no? En el caso de las pruebas de validez 101, olvidemos un momento la discusión Snark versus Stark porque no contribuye mucho a esta charla. Lo más importante es entender por qué es bueno usar este sistema, porque la idea siempre es como verificar esta prueba de validez y ya está, no computes nada más. O sea, las transacciones se publican en Ethereum, pero lo único que necesitas es poder generar esa prueba de validez en Ethereum para poder garantizar que esas transacciones son correctas, ¿no? En este caso, creo que lo relevante es hablar de los mecanismos en el cual funcionan las pruebas de validez. O sea, recordemos esto. En el protocolo optimista, las pruebas de fraude solo van a ocurrir si se detecta que hay un cambio de estado incorrecto dentro del rollup. En el caso del ZK o Validity Rollup, continuamente necesitas estar demostrando que el cambio de state root es correcto publicando esta prueba ZK, ¿no? Entonces hay dos modelos distintos para hacerlo. El clásico, que fue de los primeros, que es simplemente, bueno, una actualización de estado, una prueba, ya está. Es el más simple pero costoso. Y el siguiente es el tan famoso de agregación-recursión, que es que nada, tenés un montón de actualizaciones de estado y eso puedes agregar un montón de pruebas o tener una sola que pueda validar no sé cuántas transiciones distintas dentro del rollup. Es escalable, pero bastante complejo de diseñar, ¿no? Y para ello hay distintos nombres que están detrás siempre trabajando en estos, como vieron, ¿no? Aztec Complunk, Polygon CKBN, Stark Buildthong, o sea, son todos nombres que pueden buscar después si les gusta esta tecnología y ver qué onda, ¿no? Full Stark, Classic Snark Grok 16, hay un montón de implementaciones distintas. En función del tipo de rollup va a convenir utilizar una u otra, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Como se podrán dar cuenta, otra vez, en el sistema optimista, los ahorros de costes viene dado porque no se está validando continuamente el rollup, sino hasta que se puede demostrar desde fuera que está ocurriendo algo mal, pero en el ZK sí continuamente, ¿no? Por lo tanto, es importante protocolos como este, ¿no? Como la recursividad, que es intentar de ahorrar todo el consumo de Ethereum lo máximo posible, como por ejemplo, agarrar distintos estados dentro del rollup en función del tiempo o fragmentado dentro del propio estado y poder generar distintas pruebas ZK y eso agregar y agregar y agregar hasta llegar a un punto mínimo que pueda validar todo lo que está pasando dentro del Validity o ZK rollup. Creo que la gran gracia también de todo esto es que al final de cuentas, obviamente siempre va a ser mejor verificar una sola prueba que 7, que 8, así que si podés probar una prueba ZK con otra prueba ZK, siempre va a ser bueno.
y ya lo que queda es simplemente que Ethereum lo verifique, ¿no? Este gráfico, no tengo demasiado para decir de este gráfico, pero solamente es para dejar la muestra de que hoy en día hay una competencia por distintas implementaciones de los protocolos ZK por detrás y que al final de cuentas generar estas pruebas ZK es muy costoso porque si bien a Ethereum se le hace muy fácil verificar, en realidad el lado del prover, que es el que se encarga de poder demostrar que la transición de estado es válida, pues necesita gastar muchos recursos computacionales. Así que en los próximos años vamos a ir viendo seguramente implementaciones de cada vez protocolos más rápidos, más elegantes y por supuesto más eficientes y menos costosos. Así que guárdense estos nombres porque son los que se están desarrollando ahora e incluso implementándose en algunos rollups. Entonces, ¿cuáles serían las lecciones del Validity Rollup o ZK Rollup? Pues es lo mismo que en el Optimistic en primer lugar, que es que el secuenciador pues ordena, publica transacciones LD1, pero luego está el rol del prover, que es el que se encarga de publicar esas nuevas raíces de estado y utilizar la prueba de validez para corroborar que ese cambio es correcto. Ethereum completo actúa como verificador. Recordemos, en el Optimistic Rollup necesitas una parte, o sea, una party nueva que esté vigilando el Optimistic Rollup. En este caso, Ethereum simplemente se encarga de ser verificador a través del contrato. De nuevo, las pruebas de validez activamente validan el rollup. Y por último, no hay que olvidar, siempre la implementación matemática detrás de ello es completa. Así que siempre hay un poquito de confianza y de hecho siempre se menciona que hasta es posible que una prueba ZK se pueda verificar de forma incorrecta, pero es parte del desarrollo que se viene dando, ¿no? Si no, escuchen a los de Polygon bien sobre este problema. Bueno, ¿hay algo más respecto a ello? Pues sí, hay mucho más. Bueno, está el tema de la secuenciación, ¿no? Secuenciando el rollup. Es la parte quizás más importante para el usuario en términos de es con quien interactuamos directamente si estamos haciendo uso del rollup para lo que sea. Deployando smart contracts, utilizando una aplicación, mandando dinero, bla, bla, bla. Y en este caso, pues no es muy diferente a una blockchain, es decir, hay un actor que se encarga de procesar las transacciones de los usuarios y recolecta los fees. Es interesante esto porque en el rollup hay un concepto interesante donde tienes que mantener a las partes incentivadas para trabajar, ¿no? Entonces el secuenciador es ese creador de bloques dentro del rollup que te va a hacer el favor de procesar tus transacciones y te va a cobrar algo por ello, ¿no? Como en cualquier otra blockchain. Entonces, el secuenciador también se encargará de leer los depósitos del bridge para quien quiera entrar en el rollup y también otras interacciones cross-chain que estén metidas ahí en el medio, por supuesto. Crean los bloques, es el que hace el orden de las transacciones, por supuesto, y por último se mantiene conectado con los otros nodos de L2. Es decir, es posible correr obviamente un nodo de L2 para poder seguir en línea con lo que está procesando el secuenciador, así que se puede crear perfectamente una red P2P alrededor del rollup, ¿no? Entre nodos y secuenciador, que se encarga de publicar y procesar transacciones. Ahí está la figurita. El usuario interactúa con el sequencer en algún punto crea un paquete de transacciones con tus transacciones y las de otros, y las viene y las publica después en Ethereum. Ok, ahora hablemos directamente de la parte de la publicación de transacciones en Ethereum. Lo relevante acá para mencionar, que a veces es como que una missing piece de ello, es que hay dos enfoques distintos para conseguirlo. Uno es publicar transacciones o lo que se llama raw data, y la segunda es mediante state diff. Vamos a ver qué onda, ¿no? Porque en realidad no solamente se trata de que el rollup publique transacciones en Ethereum, sino que se puede como sofisticar y hacer incluso más eficiente. Entonces, la primera es la de full taxes, ¿no? Es decir, la gracia es, bueno, transacciones de los usuarios, el secuenciador las recolecta y después publica la data mínima relevante de dichas transacciones. Ya saben, ¿no? Las firmas y cualquier otra cosa necesaria para que esté allí historiado dentro de Ethereum. Y lo bueno de esto es que si las transacciones se guardan tal y como están y se pueden leer, entonces como que el historial del rollup está garantizado y se puede leer desde Ethereum, ¿no? Mientras que esté allí historiado.
Pero hay una manera incluso más eficiente e interesante de batchear las transacciones, que es mediante state_diff, ¿no? Que se basa en este caso en salidas. Es decir, en vez de vos guardar las interacciones de los usuarios con sus firmas, ¿qué pasa si simplemente guardamos los resultados salientes de cada interacción de los usuarios, ¿no? Entonces es capaz de omitir las firmas, simplifica las interacciones y simplemente guarda los estados relevantes, ¿no? Un caso muy específico que hablan los chicos de ZK-Sync es qué pasa cuando tenés múltiples actualizaciones de un oráculo de Uniswap dentro del rollup. En vez de estar publicando cada actualización, simplemente publicas la última, ¿no? Y lo malo de todo esto es que no se podría leer las transacciones dentro del rollup dentro de Ethereum, sino que si queremos ver todas las interacciones, deberíamos estar dependiendo de un nodo L2 para poder verlo, ¿no? Así que state_diff puede ser mucho más eficiente porque ahorras más datos y por lo tanto haces que sea más eficiente y menos costoso correr el rollup dentro de Ethereum, por lo tanto más escalable o menos costoso para los usuarios. Pero bueno, tiene algunos trade-offs en el medio que hay que considerar, ¿no? Vean, ¿no? state_diff, ZK-Sync, Starknet son los que están en este approach, mientras que la primera Scroll, Optimizing, Arbitrum, Polygon, CKVM. Bien, aquí hay un gráfico por si no queda muy claro de cómo es el proceso de publicación de transacciones. Usuarios simplemente están allí arriba y están conectados con el sequencer y simplemente se publican un montón de batches en función de las transacciones de los usuarios en función del tiempo y ya está, se postean en Ethereum y no hay mucho más, ¿no? Ahora hablemos de los tipos de ejecución, porque creo que la gracia de todo esto es poder entender que en los rollups se puede innovar en este aspecto y dejar atrás el concepto original de la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Si se quiere. Hay muchos enfoques distintos para esto, entonces lo bueno del rollup es que puede innovar en el espacio, ¿no? Creo que se pueden dividir en tres, como lo pueden ver acá. El primero es el de la lógica fija, Fixed Logic, que se trata simplemente de decir, ok, el rollup que yo estoy deployando va a tener un caso de uso específico, como por ejemplo alguna vez alguien usó el StarkEx de DYDX. Es un ejemplo de ello porque nada más puedes hacer trading ahí adentro, entonces no puedes deployar contratos o algún otro tipo de interacción. Entonces simplemente es un rollup que tiene 3-4 funciones para los usuarios específicas y ya está, no hace mucho más. Y lo mismo para los micro rollups de Stacker, que es una tecnología que está en desarrollo y bueno, lo estoy siguiendo de cerca. Pero también el rollup obviamente puede tener el modelo de Turing Complete, igual que Ethereum misma. Entonces hay distintos tipos, que si la IBM, tal y como se le conoce, o mediante validación vía ZK, hay distintos tipos respecto a ello. O nada, Virtual Machine, que en vez de estar compilando en Solidity, en Viper, bueno, utilizas otros lenguajes en el medio y de nuevo desbloquear la innovación si se quiere, ¿no? FullVM, CarioVM, otras VMs, etc. Y luego está la de, digamos, medio pseudo lógica fija, que simplemente agarras estas Virtual Machine y simplemente limitas su interacción en función de lo que quieras hacer. Así que con estos tres, digamos, tipos de ejecución, vos podrías tener un rollup que pueda literal capaz de hacer lo que sea en función de la tecnología que estés usando. Y en función de esto también vas a poder conseguir que seas más escalable o no, ¿cierto? Este gráfico es bastante complejo, pero se trata sobre una de las Dan Buzzword que van a ver en Twitter y en otros lados, que son los niveles de la CKVM. De hecho, planteado por el mismo Vitalik, se trata simplemente de, nos gusta mucho la IBM, ¿no? Porque digamos, es lo que mejor conocemos, es lo que incluso está obviamente más maduro. Entonces, los ZK Rollup fueron originalmente concebidos de ser difíciles de poder implementar la IBM dentro de ellas. Entonces, hubieron distintos approaches en el camino y hay proyectos que se están enfocando en un tipo de ZK-IBM que simplemente te trata de decir sobre el grado de compatibilidad o semejanza con la IBM de Ethereum, ¿no? Entonces hay distintos niveles y lo que te va a cambiar, como te lo dice acá, es esto de, bueno, estamos cambiando algunos opcodes, el cálculo del gas de las transacciones es distinto, o incluso en el caso de Starknet es completamente diferente, pero tenemos un compilador dedicado para Solidity, etc.
O en el caso del CKVM número 1, simplemente es exactamente igual a Ethereum y perfectamente pudiese ser implementado en el E1, ¿no? De nuevo, la gracia de todo esto es que hay algunos usuarios o desarrolladores que van a preferir tener un modelo de EVM basado en ZK que sea tal cual a lo que conocen con las redes EVM compatible, mientras otros buscarán aprovechar las ventajas de tener algo más allá de la EVM para poder, no sé, deployar aplicaciones más escalables, etcétera. Aprovechar otras de las features, como por ejemplo ZK Sync no es el EVM equivalente, es decir, algunos subcodes no están y demás, pero te habilita, por ejemplo, account abstraction. Entonces, es un poco los trade-off entre una y otra. Bueno, volviendo ahora un poco más así hacia fondo, hablemos de los tipos de secuenciación, porque ya hablamos de que el secuenciador, es verdad, procesa las transacciones de los usuarios, pero bajo qué reglas lo hace. En una L1, como recordarán, generalmente se hace mediante algún mecanismo Signal Round Robin, consenso, donde un validador está procesando transacciones, después llega el otro, después llega el otro, después llega el otro, después llega el otro y así demás, ¿no? Los rollups no necesariamente tiene que ser así, hay espacio para hacer mucho más, porque al final del día, si Ethereum valida el estado del rollup, entonces el que procesa las transacciones puede tener algún modelo mucho más eficiente para incluso mejorar la experiencia de usuario. Entonces el primero es el modelo centralizado, es decir, hay un rollup, caso Optimism, caso Arbitrum, caso Starknet, donde tenés un solo secuenciador activo, es decir, solo una entidad procesa las transacciones y ya está. Todo está bien. En este modelo hay mucha confianza porque si el secuenciador procede a censurarte, es decir, a no procesar tus transacciones, no hay otro secuenciador que pueda hacer el favor por ti, ¿no? El segundo modelo es implementar algún estilo de Proof of Stake, que sería como una especie de quórum, que es lo que mencionaba al principio, e intentar emular cómo funcionan las L1 hoy. Tenés distintos secuenciadores y se ponen de acuerdo de quién está procesando transacciones en cada momento y llegan a un consenso interno antes de publicar en Ethereum, ¿no? Entonces, es un poco una herencia de lo que conocemos hasta ahora. Después está el modelo de reputación, que es el que la gobernanza decide, es decir, puede haber uno o varios secuenciadores, pero la gobernanza va eligiendo cada cierto tiempo qué secuenciador querés que trabaje, y esto es muy sencillo, ¿no? O sea, tenés el contrato del rollup dentro de Ethereum y tenés quién es el encargado en publicar las transacciones dentro del contrato. La gobernanza puede decidir qué dirección es la que quiere que esté haciendo estas publicaciones de transacciones. Y hay reputación porque básicamente cada sequencer puede ser una entidad, una empresa que va a pushear por decir yo soy el más eficiente, yo prometo no censurar usuarios, bla, bla, bla. Y así entonces decidir participar en el procesamiento de transacciones del rollup. Luego está el sistema de subastas, que es que, ok, hay una perspectiva de que el rollup va a tener cierta actividad, porque recuerden, ¿no? El secuenciador gana fees por su trabajo. Así que cada cierto tiempo pasa que hay una serie de slots, o sea, una serie de bloques futuros, donde cada secuenciador va a poner un dinero en stake o va a poner un dinero para que la gobernanza lo use después o como sea. Y el que pushe más alto se gana el derecho de procesar las transacciones del rollup por un periodo de tiempo específico, ¿no? Optimism fue uno de los que estaba desarrollando un poco esto, pero la única implementación clara es la de Hermes, es decir, la primera versión del rollup de los chicos de Hermes, ¿no? Y por último están los anarcho rollups, que es el, digamos, puede ser el más ideal, pero el más con el que tiene más quilombo, porque es decir, no hay orden, es decir, cada quien puede ser su propio secuenciador, puede publicar transacciones cuando quiera, pero el gran problema de ello es que publicar transacciones puede ser extremadamente costoso. Imagínate, yo estoy corriendo un sequencer, vos también, pero estamos procesando las mismas transacciones. No se pueden publicar transacciones al mismo tiempo dentro de Ethereum repetidas. Entonces, por eso que siempre se habla de que en el caso de los rollups tiene que haber un cierto orden, ¿no? Tanto en cuanto quién tiene que procesar la actividad de los usuarios. Necesito agua. Ahora, ¿por qué las personas hablan de rollups soberanos y consagrados? Es decir, hasta el momento hemos estado hablando del rollup tradicional, es decir, basado en smart contracts. Pero hay otros dos tipos que de la clasificación pasada
que son estas, ¿no? Soberanos y consagrados, que te rompe la cabeza pensar sobre ello. Esta es una imagen de la gente de Celestia, que es obviamente los que más pushean. No me parece raro que tengan colores grises y coloridos para intentar pushear su narrativa. Uy, gracias. Mm. Y se trata sobre, hasta el momento hemos estado hablando del rollup clásico, del rollup basado en smart contracts. Es decir, está la chain ahí arriba, se postean transacciones dentro del smart contract, dentro de Ethereum, y después se verifican, como dice ahí, los resultados y ya está, ¿no? En el modelo soberano pasa que no hay smart contracts. Curioso, ¿no? Es raro. Es decir, ¿dónde voy a validar las transacciones o dónde se van a publicar? Bueno, hay redes específicas que se encargan nada más de guardar datos, como en el caso que menciono, Celestia, pero también Polygonabel y otras más, que es lo mismo, posteas transacciones no dentro de un contrato, sino dentro de una instancia específica de este tipo de redes, y después el rollup se puede verificar localmente sin necesidad de smart contracts. Entonces, como que el rollup soberano no va a gozar de un bridge de mínima confianza porque no hay smart contracts, pero los usuarios van a poder verificarlo por sí mismos de forma soberana, es decir, sin depender de Ethereum, y te permite cosas muy interesantes como el forking de forma más fácil. Es un dragón que no quiero desatar, pero es un modelo que perfectamente se puede dar para casos de uso específicos. Y el último, que es el rollup consagrado o Enshrinered Rollup, se trata de una de las grandes deudas que, en mi opinión, tiene Ethereum para con la comunidad, que es los rollups clásicos tienen el gran problema de que, como son smart contracts, son exploitables en algún punto. No lo podemos negar. Entonces, tienen que gastar años y años y mucho dinero en financiar seguridad para que este tipo de cosas no pasen. Pero ¿qué sucede si en vez de tener que ser un smart contract ahí libre por ahí dentro de Ethereum, de alguna forma u otra la L1 pudiera decir que estos contratos son de sistema, o simplemente adoptar Ethereum estos rollups como tal como si fuese un modelo de sharding, y entonces evitar este tipo de problemas, ¿no? Es decir, se exploitea un rollup en este modelo, Ethereum haría a lo mejor un rollback o algo así perfectamente, o se considera como un exploit de la red en general, y entonces se evitan estos problemas tan feos en ello, ¿no? Así que este modelo prácticamente no están dando obviamente en Ethereum. Quién sabe si ocurriría algún día, no lo sé. Es como solo un poco de ideas sueltas que van por ahí, pero la red Tesos, no sé si la conocen, va justo por este camino, así que está bueno ver qué es lo que termina siendo, ¿no? Y nada, eso ha sido todo. Hay preguntas al respecto. Espero que les haya gustado este enorme índice de rollups, así que bueno, Diego. Ok, creo que el reto más grande que tienen los rollups son todos los que mencioné. Todos los puntos que mencioné acá son problemas que aún están como sin resolver, porque pueden ir a ver el sitio web l2bit.com, l2beat.com, y pueden ver el estadio actual de los rollups, el cual básicamente todos están centralizados, todos son smart contracts con, ya saben, admin case, y son implementaciones incluso incompletas. Así que, asumiendo que toda esa parte está resuelta, en mi opinión creo que lo que queda es el tan famoso problema de la fragmentación de la liquidez, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, Ethereum está pivoteando un modelo multi-chain basado en este tipo de cadenas aseguradas por la misma, pero al día de hoy estamos viendo que ya no solo hay 5 o 10 rollups, sino 20, 25, 30, 50, algunas van a estar bien, otras no. Estaría bueno que al usuario se le hiciese más simple la interacción con cada una. Entonces protocolos que puedan comunicar entre una y otra se hacen súper claves para ello. Y lo otro que creo que es súper mega importante es la propia descentralización del rollup en distintas partes, ¿no? Por ejemplo,
Creo que la más esencial es poder hacerte autosoberano de tus assets. ¿Qué quiere decir con esto? La gracia del rollup, por si no lo había mencionado en la charla, es que vos depositas tus activos dentro del mismo y sea lo que sea que pase adentro, si la red se cae, si el secuenciador se muere y la red se detiene, lo que sea, en algún punto tienes la posibilidad de claimear tus assets de vuelta a través del bridge. Hacer esto hoy en día es prácticamente imposible para un usuario normal, así que en la práctica es como que no se cumple. Entonces, ya sea a nivel de UI y a nivel de protocolo como tal, permitir que se puedan hacer este tipo de interacciones, que es lo que te hace de nuevo ser autosoberano, es súper mega importante. Y luego respecto a conceptos, nada, siento que todos los días se está hablando de algo distinto en Twitter o en donde sea. Yo sugiero siempre estar viendo el foro de 8 Research para estar al tanto de cuáles son las mejores denominaciones o hacia dónde está pivoteando la parte de research sobre rollups. Y nada, creo que cada uno vamos haciendo nuestro propio criterio respecto a qué son y ya sabes. Es que, como decía al principio, el rollup es por defecto el tipo de Layer 2 para Ethereum, ¿no? Por las propiedades de, justamente, lo que mencioné hace un segundo de soberanía de tus assets y validación de transacciones utilizando la Layer 1. Justo, es eso. No sé si había algo más específico en tu pregunta con ello. Ujú, ujú. Claro, y justo, ¿no? Esto que menciono de anterior, que decía sobre rollups soberanos, justamente te rompe el esquema de entender un rollup como una layer 2 de Ethereum o de cualquier otra blockchain, sino que hay que entender que más allá de esto, desde el punto de vista del rollup, es simplemente una cadena que está utilizando a otra para seguridad, es decir, está continuamente gastando plata en distintos modelos de negocio que pueden implementarse para aprovecharse de estas propiedades como settlement, consenso, disponibilidad de datos, etc. Entonces, el caso del rollup soberano se le entiende como una layer 1, porque en realidad no hay settlement. Entonces no hay un bridge, no hay algo como que estás abajo y te pasas arriba. Pero bueno, es otro tipo de charla que hay que dar sobre qué es específicamente de Celestia y tal. Pero sí, lo que vamos a ver en el futuro es que van a haber más y más esquemas, arquitecturas, diseños distintos de este nuevo tipo de chains. Y bueno, va a ser interesante de ver. E incluso el concepto de Layer 2 va a quedar bastante como en un deprecado en cierto sentido. ¿Más preguntas? Bueno, gracias a todos. Espero que les haya gustado.